Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este segundo programa de Panóptico Social. Como saben, vamos a hacer esta serie de 10 programas que van a englobar la primera temporada. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho a las personas que estamos aquí en la mesa. Es acerca de los procesos electorales y en especial de las elecciones que se van a presentar el 4 de julio de este año. Y para ello, antes que nada, me permito presentar a Kalash, a mi compañero que el día de hoy va a estar conduciendo junto conmigo este segundo programa. ¿Cómo estás, Kalash? Hola Esteban, muchísimas gracias. Estamos muy bien, muy contentos de poder tener la participación del doctor que ahorita Esteban lo va a presentar y que seguro ya varios de ustedes conocen. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, recordarles a todos ustedes que el programa lo pueden encontrar en el canal de YouTube o también pueden encontrar los links en nuestra página principal que va a estar apareciendo en pantalla, y sobre todo que también estén en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook y de Twitter, que estamos también para escuchar sus propuestas, sus comentarios, opiniones, y bueno, esperamos que disfruten como nosotros de esta temporada, ¿no? Sí, y también agradecemos a las personas que ya han ido comentando. En el primer capítulo les vamos a estar respondiendo gradualmente conforme vayan apareciendo sus comentarios, y también pues los invitamos a que comenten ahí mismo para que nosotros podamos tener esa interacción, que bueno, es de lo que se trata este programa. Y bien, pues ahora sí vamos a presentar al doctor Francisco Pauli Bolio. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Bien, pues los invito a que veamos una síntesis curricular y enseguida regresamos. Vamos a verla. Francisco José Pauli Bolio es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Sociología por la Universidad de Nueva York, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En su trayectoria política destaca su gestión como diputado federal en la 55 legislatura, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 57 legislatura, subsecretario de Gobernación en el 2002, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en 1982. Es comentarista en el programa Primer Plano de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Escritor de más de 20 libros y ensayos publicados. Sus temas de investigación son los relacionados al sistema de partidos, el sistema político y el derecho electoral. Bien, pues acabamos de ver los datos del doctor Francisco Pauli Bolio. Y bueno, ahora vamos a hablar de acontecimiento que va a ser el 4 de julio, que son las elecciones en 14 estados de la República. En algunas son de alcaldes solamente y Congreso, y en otras, en 12 para ser exacto, son de gobernador. Y bueno, antes de empezar a hablar un poco de la metodología de este programa, es que iniciemos hablando de los conceptos, doctor. Iniciemos hablando de qué vamos a entender como sistema de partidos y cuál va a ser esa relación de sistema de partidos con nuestro contexto de aquí de México. ¿Cómo no? Mire, en primer lugar, por mucho tiempo se habían estudiado los partidos por sí mismos, cada uno de ellos, su historia, su forma de organización, su ideología, su pertenencia a la izquierda, a la derecha, al centro o a cualquiera de estas posiciones. Poco a poco se ha empezado a ver, y ya muy claramente en textos como el de Giovanni Sartori, que aparece desde los años 70 del siglo pasado, que hay que ver partidos y sistemas de partidos para tener una visión más completa. Cuando uno quiere saber qué son los sistemas de partidos, tiene que preguntarse, ¿no?, cómo actúan los partidos, cada uno de ellos, ¿verdad? El de la derecha así, el de la izquierda así, para que la gente lo sepa, porque va a votar por ellos, va a votar por un cierto tipo de programa, de actitud, de ideología, sino que hay que preguntarse cómo interactúan los partidos, cuando habla uno de sistema de partidos, es decir, cómo se coaligan, cómo se alían. La coalición se da en términos de la ley mexicana como una vinculación para propósitos electorales. La alianza, la ley electoral, la ve para propósitos no electorales, que pueden ser reivindicaciones sociales o algún otro tipo de promociones que pueden hacer varios partidos juntos. De hecho, López Obrador
organizó, después de las elecciones de 2006, una alianza que no tenía propósitos electorales con varios partidos. Y después se ha venido organizando un cierto tipo de coaliciones. Por ejemplo, las que vamos a tener en el año 2010, el 4 de julio, hay 5 tipos de coaliciones que se han formado en los distintos estados. Se ha formado una coalición del PRI y el Verde, que ya viene de atrás, desde el 2001, y que viene consistentemente expresándose en todas las entidades. Va a tener coaligados a PRI y Partido Verde Ecologista de México. Hay 7 estados en donde, además de PRI y Partido Ecologista de México, se está metiendo un nuevo partido relativamente nuevo, que surgió en 2006, que es el conocido como el PANAL, que es el Partido Nueva Alianza, que se juega con las siglas y con el concepto del PANAL, ¿verdad? Para que quede en la memoria más claramente. Y hay 7 de los 14 estados en donde va una coalición PAN-PANAL, lo cual es muy interesante, porque el PANAL es un partido muy pragmático, que en algunos estados se alía con el PRI, en la mayor parte, según hemos visto, pero en 3 estados está aliado con el PAN. Entonces, en Veracruz, que es el estado más grande que va a estar en juego la gubernatura el 4 de julio, en Puebla, que sería el segundo estado en importancia en cuanto a población, territorio, etcétera, también va el PAN con el PANAL, y finalmente un pequeño estado pegado a estos dos, que es Tlaxcala, donde vamos a tener también al PAN-PANAL. Es otro tipo de coalición. Hay otras coaliciones que se están haciendo en donde van solos el PT, el PRD y Convergencia, la izquierda más tradicional, estos partidos que apoyaron a López Obrador. En Veracruz es muy clara la presencia de esta coalición, y en Veracruz es un estado en donde se están haciendo 3 tipos de coaliciones: la del PRI con el Verde, ahí no va el PANAL. ¿Sí va en Veracruz? No, ahí no va el PANAL. El PANAL tiene su propio candidato, que es Yunes, y va con el PAN en Veracruz. Y hay una tercera coalición de PT, PRD, Convergencia, que apoya a Dante Delgado, y es el único estado en donde vamos a ver 3 tipos de coaliciones. Entonces, esta forma de ver a los sistemas de partidos en operación, cooperando o distanciándose, permite entender un poco más el sistema de partidos. El sistema de partidos puede servir para varios tipos de uniones o coaliciones. Coaliciones que se llaman parlamentarias, para sacar una serie de proyectos en el Parlamento, en el Congreso, el presupuesto o algunas iniciativas de ley que les interesa a un grupo de partidos. Se pueden dar alianzas de tipo electoral, como las que estamos viendo, y se pueden dar alianzas que se dan sobre todo en los regímenes parlamentarios para gobernar. Esta es una de las alianzas más importantes que en México todavía no hemos experimentado, porque después de que ganan la elección alguna coalición, solamente pasan a gobernar cada partido por su cuenta y a ocupar las posiciones que se reparten. Pero no es lo mismo repartirse posiciones que tener un programa de gobierno con el cual van dando a la población una serie de satisfacciones y de información de cómo están gobernando en función de un programa que han firmado, que han suscrito todos estos partidos. Esto es cuando se da una verdadera coalición de gobierno, que sería importante. Eso sucede cotidianamente en los regímenes parlamentarios, y en México vamos a empezar todavía a experimentar algunas coaliciones que conducen a un programa de gobierno común de los partidos y que comparten posiciones de gobierno, pero no solo como cuotas que se distribuyen, ¿verdad? A ti tal cartera, a ti tal otra, sino también tenemos que cumplir estas metas que fija nuestro programa, tenemos que cumplir estos objetivos de la coalición. Bien, doctor, últimamente, pues, bueno, conocemos que antes existía un partido hegemónico, que era el PRI. Posteriormente hubo la formación de nuevos partidos, unos que ya han desaparecido y otros muy importantes, como es el PAN y el PRD, y los partidos pequeños, si se les puede llamar así, ¿no? ¿Por qué cree que ahora es muy común ver estas coaliciones? Al parecer ya no hay ningún partido que vaya solo, ¿no?
¿Y por qué cree que eso se esté dando ahora? Hay algunos estados en donde todavía vemos este fenómeno, pero ya es muy minoritario. Es decir, en Yucatán, por ejemplo, no vimos coaliciones. Fue una elección que se realiza este mismo año de 2010, pero que tuvo lugar el 16 de mayo. Ahí solo eran elecciones de municipios y Congreso del Estado. Cuando las coaliciones tienen mayor sentido es cuando se va para buscar una posición mayor, como la de gobernador, claro, que es la que se está jugando en 12 entidades. En general, ningún partido se siente con competencia para ir solo, ni el PRI, que fue por muchos años partido hegemónico. Claro. El PRI incluso ha reconquistado la mayoría absoluta en la Cámara Federal de Diputados en 2009, solo en alianza con el Verde. Si él fuera absolutamente solo, individualmente, no tendría mayoría absoluta. Okay. Entonces, desde el PRI, que es el más fuerte de los partidos en la Cámara de Diputados y de acuerdo con las elecciones del año pasado, de 2009, también se requiere una alianza. Ellos mismos han dicho, nos faltan todavía elementos, se los aporta el Partido Verde y el Partido Verde les aporta también mucho presupuesto que tiene y estos pequeños puntos que les aporta son suficientes para tener mayoría absoluta o para hacer la diferencia y ganar la gubernatura o el municipio tal importante o el congreso local tal o cual, ¿verdad? De cualquiera de las entidades. Esta que es la más vieja y la más consistente de las coaliciones, está acompañada ahora de muchas otras. La más discutida ha sido la que une a PAN y PRD. En 5 estados de la República, en realidad era en 6, pero el sexto es Quintana Roo, donde hubo un problema especial del cual, si quieren, luego comentamos. Claro. Porque se mantiene la coalición PAN-PRD en Quintana Roo, pero para municipios. En donde no funcionó fue en la de gobernador, porque el PAN dijo, yo no apoyo a Greg Sánchez. Okay. El PAN ya tenía información, y dicen que también el PRD, de que Greg Sánchez estaba, digamos, indiciado, estaba señalado como alguien que estaba inodado en algún tipo de problemas penales con el narcotráfico, o como facilitador del narcotráfico, o como lavador de dinero, en fin, alguna de las responsabilidades vinculadas al crimen organizado, y entonces el PAN dijo, yo no voy con Greg. Quedó la alianza en 5 estados. Que son muy importantes, porque esta es una alianza que se consideró por algunos como contra natura, como imposible de lograr, en función de los planteamientos programáticos que son distintos o muy distintos, según se vea, entre el PRD y el PAN. La verdad es que a nivel de los estados de la República no son tan difíciles las coaliciones. Donde creo que sería muy difícil, yo pienso que todavía sería impensable, sería una coalición PAN-PRD para la presidencia de la República, porque ahí están las decisiones programáticas fundamentales, el manejo de la economía y las finanzas públicas, el manejo de una serie de políticas de salud, de educación, de construcción de infraestructura, de seguridad pública, etcétera. Todo eso es federal. Entonces, ahí sí no se ve que se pueda tener un programa común, pero a nivel de los estados la dificultad es menor, aun cuando hay todavía algunos temas que no pueden formar parte del programa. Por ejemplo, el tema del aborto, en donde sí hay una diferencia muy fuerte entre PAN y PRD, o algún otro por ahí, pero en general, de realizar una serie de obras y servicios públicos, etcétera, pues estos no tienen ideología. Se hace un metro o no se hace, ¿verdad? Claro. Eso puede ser a nivel municipal, ahí todavía hay menos diferencias. Es posible pensarlas sin que se esté dando una imposibilidad, como la mezcla del agua y el aceite que se menciona metafóricamente, ¿no? A nivel del Estado, las coaliciones son más fáciles, aún para gobernar, a las que no hemos llegado, porque en realidad lo que se está planteando ahora es un principio de coalición para ganar las elecciones, como se dijo en 2000, para sacar al PRI de Los Pinos, o para sacar al gobernador tal de la Casa de Gobierno, ahora en las elecciones de 2010. No se está haciendo una coalición para gobernar, que es lo que desearíamos que pasara, porque ahí hay un compromiso
y que nos va a dar estabilidad, que nos va a dar gobernabilidad, porque lo que ha pasado con los partidos, cuando no funcionan como sistemas y colaborando entre ellos, sino solo se neutralizan uno a otro, es que nos quedamos empantanados y nos salen los proyectos legislativos y nos salen los programas de gobierno y no se aplican adecuadamente las políticas públicas porque no hay colaboración entre ellos. Entonces la gente, cuando vota por una coalición, en el fondo está pensando que con esa coalición va a dar mayor estabilidad, mayor tranquilidad, mayor seguridad a la ciudadanía en muchos aspectos, ¿no? Sí. Y esto es algo que está pendiente. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque. Hacemos una pequeña pausa. Bueno, estamos de regreso, vamos a empezar con este segundo bloque donde nos vamos a enfocar un poquito más específicamente a las elecciones en este año, específicamente del 4 de julio, y vamos a analizar un poquito, vamos a tocar las cosas interesantes que se van a dar estado por estado, ¿no? Ya más o menos platicamos sobre las coaliciones que se han dado por estado. Es muy interesante ver cómo un partido hace coaliciones en diferentes estados con el PAN, en otros con el PRI, y bueno, hay que irnos a analizar un poquito más estas coaliciones y por qué se han dado, ¿no? Los candidatos y más o menos qué es lo que va a pasar ahora. Bien, mire, estas coaliciones se van dando en función de la lógica política de cada entidad y no con una lógica política que podemos considerar nacional. Cada estado tiene sus personajes, ¿verdad? Como es el caso de Sinaloa con Maloba, que es priista, pero que tiene un gran ascendiente, que está transfiriéndose a una coalición opositora en donde el partido principal es el PAN, pero también va el PRD y otros partidos, ¿no? También tenemos, porque a veces también en los estados surgen pequeños partidos locales, con registro local, que esa es otra de las características que ha existido desde hace tiempo, pero que ahora se empiezan a notar, sobre todo porque se incorporan a estas coaliciones, no solo partidos nacionales, sino en algunos casos partidos locales, que es el caso de Veracruz, de Tlaxcala. En otras ocasiones había sido en Chiapas, esta vez no hay partidos locales en Chiapas para 2010. Bien, aquí también habría que decir que estas coaliciones sí tienen influencias nacionales o influencias exteriores al Estado. Por ejemplo, la de los gobernadores del PRI, que han hecho todo un bloque y un pool para apoyar a los candidatos del PRI o de la coalición que encabeza el PRI en algunos estados. Entonces transfieren recursos que están poco vigilados, que están poco transparentados, de unos estados donde no hay elecciones al estado donde van a apoyar a un candidato. Okay. En esa lógica, doctor, hay un caso muy particular que es el del estado de Tlaxcala, que como sabemos, pues bueno, actualmente lo gobierna el PAN, pero el candidato es extraído del PRI. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el escenario que el gobernador, ya como panista, tendría que asumir? Es decir, ¿a quién va a apoyar? Porque sabemos también que todos los gobernadores son los que le llevan la campaña al candidato a gobernador. Y en este caso, ¿qué va a pasar o cuál es el escenario que se está planteando en Tlaxcala? Sí, Tlaxcala es un fenómeno muy interesante por varias razones. La primera que me gustaría mencionar es que los tres partidos principales, PRI, PRD y PAN, han tenido al gobernador. Lo tuvo el PRI por muchos años. Después, como el candidato Sánchez Anaya, que era del PRI, no fue propuesto por el PRI, se pasó al PRD. Y entonces, como tenía un gran ascendiente y se llevó la mitad del PRI de Tlaxcala, ganó las elecciones como titular del PRD. En el principio solo estaba el PRI, como dice el Evangelio, pero después ya se fueron cubriendo con envolturas partidarias distintas, lo cual no le da mucho sentido a los partidos, pero sí a los candidatos que se cuelgan de un registro de un partido y son lanzados. Entonces, en un segundo movimiento gana el PRD, pero con un expriista, como es el caso de Maloba ahora en Sinaloa, ¿no? Pero en un siguiente momento, el candidato del PRI que iba empujándose y que era el candidato de la gobernadora, entonces Beatriz Paredes Rangel, jefa del PRI en este momento, era el señor Ortiz. Pero el señor Ortiz no fue propuesto por el PRI, ganaron otras fuerzas. Entonces se transfirió al PAN
y un priista como Ortiz, actual gobernador de Tlaxcala, pasó a ser pues gobernador que se supone es del PAN. Esto no se reflejó en el Congreso. Si bien el PAN gana la gubernatura formalmente hablando, aunque en realidad ganó un membrete, el que ganó la candidatura fue Ortiz, que era el que tenía el apoyo de Beatriz Paredes, exgobernadora del PRI, y ganó porque tenía un contingente a su disposición que le permitió impulsar la conquista del voto, ¿verdad? Pero en el Congreso no, en el Congreso tienen mayoría el PRI y el gobernador es del PAN. Entonces el PAN ahí no está jugando el mismo papel que están jugando los gobernadores del PRI. Entre otras cosas porque no es muy su gobernador. Esto es claro, lo que pasa realmente. No hay una identidad entre el señor Ortiz y el PAN, y mucho menos el impulso a los candidatos a gobernador. Ahora hay un candidato a gobernador que tampoco es el de Beatriz Paredes, el más predilecto, pero ya hay prudencia para decir no vamos a seguir transfiriendo nuestros valores. Mejor arropémoslos. Claro. Y entonces el señor tampoco está muy cerca del PAN, aunque se ha ido acercando un poco más, pero no está haciendo lo que están haciendo gobernadores como don Fidel Herrera en Veracruz, o como el gober Precioso de Puebla, u otros conocidos gobernadores que apoyan a los candidatos del PRI con todo, y con muchos recursos que ni siquiera dan cuenta de ellos, es decir, que no hay transparencia. Pero los del PAN se han movido con mucho mayor tibieza, o si se quiere ver desde una perspectiva más positiva, más democráticamente, no poniendo recursos del Estado a favor del candidato del PAN o la coalición que el PAN encabeza, como lo están haciendo los priistas, ¿no? Por ejemplo, hay casos también muy interesantes que ha habido otros factores, no externos, pero sí diferentes factores. Por ejemplo, en Puebla, lo que pasó con Marín, en Oaxaca, con el movimiento de la APO, y que también hay una coalición con el PAN y el PRD. Y bueno, y también lo que pasa en Hidalgo, ¿no? Con esta Xóchitl Gálvez. ¿Cómo ve esta situación? Sí, hay influencias externas siempre. ¿Qué tan fuertes son? Hay que medirlas en cada estado. En algunos estados la influencia de los gobernadores priistas es definitiva. Si estos apoyan a ese va a ser el candidato. Sí. Hay otros estados en donde hay otras influencias no tan claramente perceptibles, porque son por su naturaleza bastante subrepticias o subterráneas, si ustedes quieren, como las del narcotráfico. El crimen organizado opera ya no con la vieja manera de comprar gente, aunque puede usar también sus recursos, que tiene muchos, para apoyar más o menos discretamente, sino que está usando un recurso terrible, que es el de la violencia. Pone bajo amenaza al candidato que no le parece el más adecuado para sus intereses, y o lo orilla a renunciar. Han renunciado pues un buen número de candidatos de los distintos partidos, porque la presión del narcotráfico es terrible. Les dice, si tú sigues en esto, lo que vas a tener es que tu viuda va a recoger tu cadáver, porque tú no vas a seguir adelante de cualquier manera, no vas a ser candidato, te vas a ir al mundo mineral, ¿verdad? De minerito. Y entonces se retiran, ya no van. Eso ha pasado desde elecciones anteriores en estados donde los precandidatos o aspirantes empezaron a confesar que los habían amedrentado, los habían amenazado, y también en este periodo ya se ha dado cumplimiento a estas amenazas, ¿verdad? Claro. Tuvimos el asesinato de un candidato del PAN, por cierto, en Vallehermoso, Tamaulipas, donde también hay una fuerte influencia del narcotráfico, que pues, no aceptó la amenaza, se siguió y lo mataron. Y esto es un factor de docencia o un factor de demostración para que aquellos otros que están amenazados digan, mira, nosotros sí cumplimos nuestras amenazas, así que si tú no te retiras, a lo mejor te vas a ir al mundo mineral más rápidamente, ¿verdad? Y tampoco vas a ser candidato, y mucho menos gobernador o alcalde o lo que ellos quieran cancelar. Entonces, el narcotráfico está teniendo una influencia muy grande en aquellos estados donde tiene mayor presencia. Hay este famoso triángulo que se ha llamado simbólicamente como el Triángulo de las Bermudas, donde se pierden los aviones, el triángulo que hacen Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde es más intenso el tráfico de drogas y la producción, venta y transporte de drogas hacia los Estados Unidos, que son estados del norte, que ya están muy cerca de Estados Unidos,
ahí hay una influencia del narcotráfico y muchas de ellas, de estas influencias, no las vamos a conocer porque pues, por su naturaleza, claro. Los mismos candidatos amedrentados son los últimos que quieren informar de que se están retirando por miedo, ¿verdad? Entonces, hay factores externos, ciertamente, y hay factores de otro tipo, factores reales de poder, sobre todo a nivel municipal se ve mucho, que es realmente no el partido tal o el partido cual con el cual se viste, o la coalición tal con la cual se viste un candidato a alcalde, sino que son los caciques que tienen la mayor fuerza, las empresas que tienen también un gran ascendiente, hay empresas que dominan un municipio entero o que emplean a muchas gentes y pagan muy bien y tienen una influencia enorme. En fin, son factores reales de poder distintos en cada municipio y conforme avanzamos hacia los estados, hacia la posición intermedia, también vemos lógicas políticas y de influencia y de actores distintos, personalidades con mucho ascendiente, famosas, conocidas, que es el caso de Maloba, o personalidades que tienen, también el de Durango, ¿verdad? El señor Reyes, que es el candidato del PRI y su coalición en Durango, ahí va aliado, es el candidato del PAN, perdón, el señor Reyes, pero salió del PRI 3 días antes de entrar a encabezar la coalición donde está el PAN y el PRD, era miembro del PRI. Entonces renuncia al PRI sin afiliarse a ninguno de los otros partidos para encabezar una coalición opositora al PRI. Entonces hay allí pues este fenómeno de influencia exterior, tanto exterior de los partidos como exterior de los estados o de los municipios, que van teniendo una fuerza especial, variable dependiendo de cada uno. Y, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, que aquí la influencia más bien sería interna de lo que está pasando con la izquierda en Zacatecas, que hoy en día tenemos una izquierda dividida, donde también el gobernador pasa esto, ¿no? Que el candidato que escoge el gobernador, pues a lo mejor no es el que queda, y empieza esta división, se fractura la estructura, por así decirlo, del mismo partido, como en el caso de Zacatecas, ¿no, doctor? Así es, claro que no es hoy en día. La verdad es que la izquierda se ha caracterizado, entre otras cosas, en los últimos, no sé, 3 o 4 décadas, por padecer, por experimentar, como ustedes quieran decirlo, una división tras otra. La izquierda viene dividiéndose, confrontándose, uniéndose, haciendo todo un movimiento de unión y desunión, de concentración y desconcentración, de sístole y diástole, si quieren, de centrípeta y centrífuga, sí. Movimientos que van de la unificación de la izquierda en un partido como pudo ser el PSUM o después el Partido Mexicano Socialista, después de haberse confrontado terriblemente. Y ahora estamos en líderes distintos de la izquierda. Está Cárdenas, por un lado, que ha quedado un tanto marginado al surgir la figura de López Obrador, y está la división de los partidos, el PT, que claramente apoya a López Obrador. En algunos lados dijo, yo no voy en ninguna coalición. López Obrador se pronunció, ninguna coalición con el PAN ni con el PRI, que son lo mismo. No le salió bien, porque en Oaxaca sí se mantuvo la coalición. Así es. Y está ahí el PT, y también en algún otro estado no hubo tiempo para sacar al PT de la boleta, que ya estaba registrada la coalición. Y en cambio, en otros estados, como Zacatecas, que es el que usted menciona, sí se produjo una división muy fuerte. El PT lanzó su propio candidato, que es un Monreal, David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, que también viene del PRI al PRD, exactamente el mismo proceso como el de Sánchez Anaya en Tlaxcala. En Zacatecas el PRI tenía como precandidato a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal no es apoyado por el PRI, se pasa al PRD, se lleva medio PRI o más, gana la elección y se convierte en gobernador del PRD. Es el primer gobernador del PRD. En este proceso, sí. Después, la segunda es Amalia. Ahí hubo una negociación, estuvo a punto de fracturarse también, porque la candidata no era Amalia, la de Ricardo Monreal, gobernador, era otro. Entonces, ahí estuvo a punto, pero finalmente llegaron a un arreglo y Amalia fue la candidata. Pero ahora en las elecciones que van a tener lugar en Zacatecas, el PT decidió lanzar a un hermano de Ricardo Monreal
y la gobernadora, el PRD formalmente está lanzando a otro candidato. ¿Qué ha pasado? Que los votos que hubieran podido tener juntos se están dividiendo. Y entonces las encuestas le dan más o menos 18 puntos a uno al candidato de la gobernadora o del PRD, que es el mismo, y le dan 12 puntos, 10 puntos al candidato del PT, que es Monreal, y esto está dividiendo. En cambio, el que venía siempre en tercer lugar, pero muy atrás, que era el PAN, ha subido a 20 y tantos puntos de preferencia, y el que ha subido como la espuma es el PRI, que en algunas encuestas tiene más del 30% de las preferencias, ¿no? Entonces, ahí la división de la izquierda lo que está conduciendo es a que los otros dos partidos suban. Uno gane la primera posición y gane la gubernatura, que es el PRI, que va a ganar por lo visto en la mayoría de los 12 estados. Sí. Yo solo veo 2 estados en donde podría haber una competencia más cerrada y llegar a ganar un candidato distinto del PRI. Oaxaca y Sinaloa. Oaxaca porque ha tenido un cierto éxito la coalición, y ahí sí se ha mantenido el PT, ahí se mantuvo esta no división, como en el caso de Zacatecas de las elecciones pasadas, y también en Sinaloa, porque la figura del candidato, que este es otro de los elementos que están brincando mucho, hay varios candidatos que tienen más fuerza que los partidos, que todos los partidos que los apoyan, y les aporta este prestigio, esta simpatía, este apoyo popular, se los aporta el candidato a los partidos o al partido, sí, y no al revés, como venía sucediendo antes. Bien, pues es completamente interesante. También quería saber el punto de vista acerca de lo que puede pasar en Hidalgo. Bueno, Hidalgo es otra de las elecciones competidas, pero competidas porque hay una diferencia menor. Realmente la figura de Xóchitl Gálvez, que es también una figura que no pertenece a ninguno de los partidos, aunque fue funcionaria del gobierno de Fox, es la que explica una parte de este éxito relativo de la coalición. Pero el éxito relativo de la coalición es lograr más de 20 puntos porcentuales, no ganar la gubernatura. La gubernatura, allí, por ejemplo, es muy clara la alianza entre el PRI Verde y el PANAL. Los maestros en Hidalgo, que son mayoría de los vinculados al CENTE y coordinados por doña Elvester, que es su presidenta vitalicia, tienen mucho más fuerza que en Oaxaca. En Oaxaca el PANAL se retiró de la coalición opositora y lanzó su propia candidata, pero en Oaxaca la mayoría no está en el CENTE, está en la coordinadora, que es la CENTE, y esos son del PRD, y esos van a votar por Gabino Cue. Entonces Gabino Cue está teniendo mucho más éxito en la coalición de Oaxaca, y se puede pensar que ahí tendríamos una primera gubernatura ganada por la oposición, por la coalición opositora. Sería muy interesante ver qué pasa. Sobre todo también analizar cuál sería el peso, ¿no?, de la APO, o cuál pudo haber sido el peso. Sí, de la APO, sí, que en gran medida está hecha por maestros, pero no solo maestros. Sí, claro. Pero por la coordinadora. Y la iniciativa que tuvo también la sociedad civil, ¿no?, que también es importante. Así es. Ahí. Va a ser muy difícil porque también va a traer conflictos. Muchas de las gentes que están en la APO o con la coordinadora de maestros son gente de izquierda y algunos de posiciones muy radicales, algunos de los cuales hasta a la cárcel fueron a dar después del movimiento. Pero el PAN no está de acuerdo con eso, se supone que no. Ahí a la hora de gobernar, cuando estos tengan posiciones de gobierno, va a haber problemas serios. Sí. Claro que los va a tener que manejar Gabino Cue, y él va a ser el árbitro. Finalmente él va a definir. Como no están sujetos a un programa muy estricto de gobierno en la coalición, pues entonces el que va a partir el queso es el señor Gabino Cue, si es que gana la gubernatura. Bien, pues cada estado, ¿no?, tiene su propia cada historia. Cada estado tiene su historia. Sí, muy interesante. Yo creo que es momento de pasar al tercer y último bloque, y bueno, regresamos después de esta pequeña pausa. Bien, bueno, pues estamos de regreso ya con este tercer y último bloque, y en este bloque me gustaría mucho que tratáramos, una vez que ya hicimos un recorrido por todos los estados, que ya vimos más o menos la cuestión de las
coaliciones, cómo se están dando. Me gustaría, doctor, que hiciéramos un breve análisis con generar un posible escenario para el 2012, sobre todo porque bueno, viene el cambio presidencial. Claro. Y bueno, ya muchos partidos ya están sacando algunos candidatos, sobre todo el PT, que tal vez pareciera ser el que ahorita ya lo tiene más definido. En el PAN está tal vez muy desdibujado, creo que ha habido una división importante. Y bueno, el PRD también ya tiene el carisma de 2, 3 candidatos. Pero ¿usted cómo visualiza el escenario del 2012 en cuanto a los partidos y en cuanto a los candidatos? Mire, las elecciones de 2010 sí están mostrando algunas cosas que no habían aparecido tan claramente y están haciendo que algunos de los posibles aspirantes se definan o se decidan. Este es el caso, por ejemplo, de Josefina Vázquez Mota, que dijo hace relativamente poco. Krill siempre ha dicho, yo quiero volver a ser candidato, pero Josefina Vázquez Mota dijo que lo está considerando. Otro en el PRD que dijo que también consideraría ir es Navarrete, Carlos Navarrete, que es el coordinador de los senadores del PRD. Entonces, estamos teniendo en este proceso electoral muy amplio la decisión de algunos. También están surgiendo figuras en el PAN. Una figura muy importante pues es naturalmente el secretario de Educación, Alonso Lujambio, que es un politólogo importante, es un intelectual muy conocido y que ha trabajado mucho en diversas cosas de la transición y, en fin, ha trabajado en mucho de la historia del PAN y de sus principales protagonistas. Entonces surge la candidatura del Lujambio en el PAN y surge, o un aspirante más, con Krill y con Josefina Vázquez Mota surge Lujambio también. Y últimamente, a propósito de estas elecciones y de estas coaliciones, está mencionándose cada vez más a Nava, en el PAN sobre todo, pero también hacia afuera, porque sale levantándole la mano o agarrado con Ortega, etcétera, y puede ser una figura que también hacia 2012 se perfile. Entonces, como candidatos, también están surgiendo algunas otras, o están relevándose algo que ya había surgido. Por ejemplo, el caso del ex rector de la UNAM, don Juan Ramón de la Fuente, que de hecho había sido ya promovido, por ejemplo, por Convergencia, que le entregó un premio Benito Juárez, etcétera, que lo empieza como a perfilar, tener ahí como una carta grande, mucho más grande que la que tienen cualquiera de los miembros del Partido Convergencia, de los anaranjados, ¿verdad? Y dicen, aquí estaría una personalidad como Juan Ramón. Con mucha aceptación, ¿no? Con mucha aceptación, sí, con un gran prestigio, con un gran carisma, porque además tiene mucha experiencia de gobierno, ha sido secretario de Salud, ha sido rector en un periodo muy largo de la UNAM, que la tomó en momentos muy conflictivos y la llevó a ordenarse, a consolidarse, a ser cada día de mayor calidad y empezar a subir en los rangos que la tienen los organismos internacionales que están midiendo la calidad de la educación superior. Entonces, Juan Ramón de la Fuente pues es un candidato que está ahí a disposición. Claro que yo personalmente creo que don Juan Ramón de la Fuente haría mal en aceptar una candidatura de un partido tan desdibujado, tan pequeño, tan pragmático como el Partido Convergencia, pero a lo mejor podría ser el candidato que aglutinara a más de un partido, ¿no? Claro. Y hay otros, está Marcelo Ebrard, que con el gobierno que ha hecho en el Distrito Federal y mantiene un ascendiente y una figura importante, pues está también. Y además Marcelo Ebrard ha ido a varias campañas de los estados, ha ido a Oaxaca, ha ido a Puebla, etcétera, a apoyar al candidato del PRD. Sí. Entonces, esto es importante. Y también es importante, desde luego, destacar a Peña Nieto, que es el candidato, el aspirante que más puntos tiene de aceptación en las encuestas, en los sondeos de opinión, de cualquiera, ¿verdad? El más cercano a don Enrique Peña Nieto, que anda entre los 40 y tantos, y a veces hasta en los 50 puntos de aceptación, pues es, creo que Krill, que viene 20, 25 puntos abajo. O sea que ha surgido, y Peña Nieto está yendo a casi todos los estados donde hay elecciones. No ha ido a Puebla, por ejemplo, porque ahí le pidió
expresamente doña Elvester Gordillo, según se ha trascendido en algunas notas de prensa, no sé qué tan cierto sea esto, que le pidió a Peña Nieto, con quien está celebrando una alianza por lo visto, doña Elvester Gordillo, para 2012, que no fuera a Puebla, porque en Puebla ella tiene un candidato que es Moreno Valle, que es del PANAL y que está encabezando la contienda por la gubernatura. Entonces, para que el candidato del PRI no tenga todavía más apoyo que el que le da el gobernador precioso, ¿verdad? El Precious Governor, como le decimos los que trabajamos en Estados Unidos. Los a espalda mojadas le llamamos el Precious Governor. Pero bueno, esos ya son detalles. Y no tenga el apoyo de Peña Nieto, que ese es el verdaderamente precioso. Sí. Ese es el... Como dijo Diego en alguna ocasión, es un carilindo, pero no solo es un carilindo, dijo Diego. Yo digo que sí, que efectivamente es un señor que piensa, pero en lo que más se fijan las gentes, y no es una novedad de México, así pasó en España, como cuando las damas en España después de la transición votaban por Suárez porque era guapo, o después votaban por Felipe González porque era guapo, joven y más alto. Entonces, y así pasa en muchos países también. Las cualidades de belleza, en fin, no necesariamente intelectuales o de rollo político, cuentan. Todo esto son valores, ¿no? Si no, no hubiera llegado nunca a ser gobernadora, la gobernadora de mi estado, si no es por la imagen de joven, de haber bajado 40 kilos, de haberse hecho una mujer por sí misma, siendo huérfana, etcétera, porque realmente discurso político pues no tiene, es muy pobre, pero lo que tiene es figura, imagen y muy trabajada. Entonces, ahora hoy en día, eso sí, la fuerza que da la imagen es una fuerza inédita que en procesos anteriores del siglo pasado o antepasado pues no se daba. Ahora la imagen, la fuerza de los medios, de la cual no hemos hablado, la compra de espacios en los medios de distintas maneras, no de la manera de comprar un tiempo oficialmente, sino de comprar algún comentarista o alguna noticia, o algunas noticias que no hay noticiero de Televisa o evento que reporte Televisa en donde no salga Peña Nieto varios minutos y se supone que gratuitamente, pero pues esto es parte de un cierto pacto político con rumbo al 2012. También aprovechando, ¿no? Lo del Mundial, algunos candidatos también han hecho campaña por medio de futbolistas. Como lo hizo Sodi. Como en el partido de Pumas. Se fue a meter con un pacto expreso con los reporteros de Televisa para que lo sacaran en medio de la jugada, en un cuadrito especial en donde él habló, por supuesto, de fútbol los 30 segundos y después ya habló de lo que le interesaba hablar. Claro. O sea, esto es un asunto que se hace constantemente. Una estrategia de marketing político, ¿no? Claro. Sí, pero qué bueno que también toca el papel de los medios, ¿no? También con toda la controversia que ha sido la compra de comerciales, spots y todo, también el gran problema que ha tenido el IFE para regular estos, y también pues que surge un medio muy importante como es el internet, que es imposible regularlo, y que también seguramente en el 2012, como ahorita acaba de pasar en Colombia, tiene un papel muy importante, ¿no? Muy importante. Sí, va a ser y eso muy también es una influencia analizar. externa. A ver si para la próxima temporada lo platicamos con usted. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué va a pasar con Encantado. los medios y la presidencia, ¿no? No, pues, bueno, yo tengo la pregunta y que seguramente que es la pregunta de todos los que nos ven. ¿Es inevitable la victoria de Peña Nieto? Yo creo que todavía es evitable. Ninguna persona es pura, está carente de defectos, porque eso pues tal vez será en otra vida, en el cielo o en algún otro lugar. Olimpo, ¿no? En el Olimpo. Ni Peña Nieto puede ser pensado como un dios del Olimpo, y a lo mejor da una trastabillada, un tropiezo, le salen algunas cosas, por ejemplo, de su protección a Montiel, que fue el gobernador anterior. Que también salió salió porque renunció porque le iban a exhibir todas sus trapacerías, pero después de eso ha quedado sepultado, y el principal pues es el señor Peña Nieto, que es el actual gobernador, el que lo ha tapado. Está este asunto tan grotesco de su
de su afer personal con la gaviota, ¿verdad? Y lo que pasó con su ex esposa, ¿no? También. Bueno, está eso, pero lo último es que la llevó al Vaticano, ¿verdad? Sí, sí. La llevó y la presentó como la mujer con la que se iba a casar. Por poco le dice, ya estamos más o menos cercanos en el hecho, pero todavía en el altar no hemos llegado, porque entre otras cosas ella tiene un matrimonio que no ha disuelto. Sí, también muy polémico. Y tendría que disolverle el matrimonio en la iglesia. Entonces, son cosas que pues, a la gente también le puede importar, ¿no? Como le importó cuando el Fox o Marta Fox disolvieron su matrimonio para poder contraer nupcias, pero lo vinieron haciendo hasta el último año de gobierno. Sí. Estos tendrían que hacer, de ahí hay varias vetas en donde pues podría haber un tropiezo mayor. Hasta ahora no le han hecho mella, sigue muy alto en las preferencias y vemos que puede remontar todas estas pequeñas o que han quedado como pequeñas dificultades o pequeños obstáculos que puede brincar. El caso Paulet, pues sí, acabó asumiendo toda la responsabilidad Bas, se fue y a Peña Nieto no le hizo daño. Sí, no. Aparentemente no lo ha tocado el caso Paulet. O sea, ha venido remontando y mostrando cómo puede remontar estas dificultades, con lo cual pues todo parece indicar que va a ser el ganador. Sí. Pero yo no apostaría a 2 años de la decisión, por lo menos faltaría año y medio para la decisión de la candidatura, que será a fines de 2011. Y además hay que recordar que una cosa es alguien que está en el gobierno, que es el caso de Peña Nieto, y alguien que ya no está en el gobierno, como va a ser el caso de Peña Nieto en 2011, porque termina, debe salir creo que hacia octubre, y la candidatura se va a resolver hasta diciembre, 2 meses sin gobierno, o sin... Claro, ya es una figura... la campaña, entonces. Ya está en campaña. Claro, sí, ¿no? ya está, pero claro. Es muy virtual, muy oscura, muy cripto campaña, digamos, ¿no? Como se hacía en tiempos anteriores. Es un tapado que ya mostró, pues, el Copete, por lo menos. Que nadie sabe de quién es, pero ya... pero es difícil, que casi todos somos peloncitos, así como yo. Cuando brinca un Copete, pues ya saben, ¿no? Que no está tan tapado. Además, ya no son los tiempos del tapado. Sí. En fin, caricaturas aparte, Peña Nieto tiene muchas posibilidades. Si se juzga todo lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, pues va ascendiendo y manteniéndose en un nivel de aceptación muy alto. Y si esto lo sostiene, digamos, 14, 15 meses más, pues seguramente será el candidato. Y tal vez si ganan, no sé, Claro. de las 12 gubernaturas, si ganan 10, yo creo que van a ganar 10. Ya son mínimo 10 gobernadores que también van a estar apoyando a Peña Nieto, si es el candidato. Más todos los diputados, más la fuerza que tienen en el Senado, o sea... Sí, realmente va a ser una fuerza incontrastable Sí. si siguen las cosas como van. Pero López Obrador, por ejemplo, dice, claro que lo podemos detener. Y lo voy a detener yo, casi dice, ¿no? Va a haber quien lo detenga. Esto no está cocido, este arroz, no. López Obrador dice, hay que bajarlo del caballo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. a ver, se va a poner muy Y bueno. los demás también lo van a hacer. Yo creo que no hemos visto qué puede hacer una personalidad como la de Josefina Vázquez Mota, que además tiene la ventaja de ser mujer, tener un discurso Voto de género, estupendo, arma su discurso muy bien, es muy convincente, tiene su carisma. Una cosa es trabajar moderadamente como secretaria o como coordinadora en donde, de los diputados, en donde no figura mucho, y otra cosa ya es emprender una campaña Sí, claro. en donde va a tener el voto femenino en una buena proporción, en fin, cosas que no sabemos que pueden pasar, pero que están allí y que nada garantiza a nadie el triunfo absoluto, ¿no? Pero bueno, también como mencionabas, es importante lo que va a pasar en estas elecciones. Muy importante. Va a reflejar, como también mencionaba el doctor, había cosas que todavía no se veían muy claras, pero con estas elecciones pues vamos a ver que ya ahí están las condiciones, ¿no? Para que Sí. pasen. Y las últimas elecciones que se han considerado desde hace mucho tiempo como el laboratorio anterior a la presidencial son las del Estado de México, Sí. que es el estado Sí. más grande, Sí. más numeroso. Y donde hay pobreza, hay turismo, hay muchas cosas que se presentan también a nivel Sí. nacional. Claro. Y donde Peña Nieto no sería el mismo si
gana la gubernatura alguien distinto del PRI, que si la vuelve a ganar el PRI. Y hasta ahora parece que él es capaz de transmitir, pero eso no está asegurado. Sí. A veces un presidente, como el caso de Fox, mantiene un prestigio durante todo el gobierno, pero no lo puede transferir a su partido. Eso pasó, perdió todas las... él y también Calderón perdieron las elecciones intermedias y de una manera abrumadora. De tener 200 y pico de diputados pasan a tener 150, ¿no? O sea, pierden 60, 50 y tantos diputados. Y el presidente, que se mantiene con un alto nivel de aceptación, porque Fox hasta el final anduvo en un 60% de aceptación, puede transferirlo, ni siquiera en pequeñas cantidades, sino al contrario, incluso, bueno, pues ocurre que transmiten un cierto desprestigio cuando aquí está aceptado como presidente, pero los candidatos de su partido que se sienten incluso muy cercanos a él, me refiero a Fox, en el sexenio anterior, pueden recibir la influencia, el prestigio, la aceptación que él tenía, sino que cada quien va siendo juzgado en sus propios términos. Sí. Bueno, pues estamos terminando este tercer bloque. Muchísimas gracias, doctor. Fue muy interesante, ¿no? Vamos a regresar nada más para despedirnos y para comentarles algunas cosas referente a los obsequios que el doctor muy amablemente nos va a dar para todos ustedes. Enseguida regresamos. Bueno, estamos de regreso, ya es lo último del programa, venimos a despedir el programa para todos ustedes. Les agradecemos muchísimo que hayan visto este programa y sobre todo pues les agradecemos de antemano que lo difundan por las diferentes redes sociales y bueno, les recordamos nuestra página y nuestros contactos que están apareciendo en pantalla. Y por último vamos a dar una última ronda de comentarios finales, de conclusiones. Pues le doy la palabra a mi amigo Esteban. Sí, bueno, creo que indudablemente este ha sido un programa muy enriquecedor para todos nosotros. Creo que el tema es muy amplio. Dentro de lo que podemos destacar, pues me parece las alianzas. Las alianzas, las coaliciones, que están siendo un eje rector en algunos estados. Y también este partido, el PANAL, está teniendo un número significativo de votos en todos los estados, anda alrededor del 6-7%. Para ser un partido joven, me parece que es un buen número de votos, ¿no? Claro, aquí hay que ver también el origen, etcétera, pero va a ser interesante saber con quién se va a precisamente ir en última instancia, si con el PRI y el Verde o bien con alguna otra coalición, que lo dudo. Pero bueno, creo que esos han sido algunos de los puntos que me gustaría rescatar. No sé, doctor, algo que le gustaría rescatar. Pues sí, habría que rescatar también los tres partidos pequeños, como el PANAL, que es el mayor de los tres, Convergencia y PT. Los tres tienen candidatos a gobernador en varios estados. En unos muy importantes, el PANAL tiene candidato a gobernador en Veracruz y en Puebla. Sí. También en Tlaxcala es del PAN, formalmente hablando. El PT tiene candidato a gobernador no solo en Zacatecas, sino que está teniéndolo también creo que en Quintana Roo y en algún otro estado. Y el partido Convergencia también tiene dos candidatos a gobernador. Dante Delgado en Veracruz, que va en alianza PRD-PT-Convergencia, es la única alianza de izquierda de la que apoyó a López Obrador que se mantiene en Veracruz, y lo tiene también en Puebla, en Oaxaca, donde el candidato, sí, muy probablemente triunfador o uno de los más probables competidores para salir adelante es Gabino Cue, que es de Convergencia. Entonces es un pequeño partido que tiene personajes que pueden resultar interesantes para la elección. Muy bien. Bueno, y pues como dice Esteban, es un tema muy amplio, es una oportunidad para todos los estudiantes que nos están escuchando. Pues las elecciones presidenciales se vienen y es buen momento para empezar a hacer trabajos de investigación, de tesis sobre el tema y sobre todo estar muy atentos, porque a todos nos importa lo que pase en nuestro país, aunque no vivamos en los estados o no seamos de los estados. Es importante saber cómo se están
comportando, ¿no?, las preferencias electorales y rescatar exactamente lo de las coaliciones, que es algo muy interesante. Y desde mi punto de vista, creo que el hecho de que ya no exista un partido con tal fuerza como para lanzarse solo a las candidaturas, eso es importante, porque yo creo que fortalece esa democracia, ¿no? O sea, tan anhelada democracia se fortalece cuando no hay un partido hegemónico. Bien, pues antes de despedirnos quiero agradecer a Luis Eric, quien el día de hoy nos ha estado apoyando en los controles, y también mencionar que tenemos algunos obsequios para todos ustedes. Doctor, si quisiera decirnos de qué se trata el obsequio. Bueno, yo les mandaré algunos libros de una novela que hice sobre la sucesión presidencial, que se llama Madrugando Amanece. Tendrán 10 ejemplares de la novela para los que concurran a ver su programa y lo soliciten. Y también algunos, no sé ahora cuántos, pero varios de Teoría del Estado, que es mi último libro para apoyar los cursos de Teoría del Estado que yo imparto. Ok. Bien, muchísimas gracias. Cabe recordar que estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la sala de investigadores. Y también me gustaría, doctor, que nos comentara si hay alguna manera de contactarlo o de saber qué es lo que está haciendo. Bueno, yo tengo mi página web, que es www.paolibolio.com, y también estoy en Twitter, por si alguien quiere entrar a buscarme. Creo que sería lo básico. También puedo ofrecerles que si entran a mi página web, de ahí pueden bajar algunos PDFs con temas relacionados con el que hoy discutíamos. Ok, no sé si quieras agregar algo. No, también agradecer a Luis Eric y sobre todo pues agradecer la participación del doctor. Fue un tema muy interesante y muchísimas gracias por participar. Mucho gusto, encantado. Y ya por último, las dinámicas para regalar los libros del primer programa y de este van a estar apareciendo en Facebook, así es que agréguenos allí en Facebook. Van a estar apareciendo aquí abajo de la pantalla las direcciones. Y bueno, esperamos su participación y sus comentarios. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Gracias.